Bienvenidos a Inteligencia Artificial Educativa. En esta ocasión nos vamos a sumergir en un tema que está en boca de todos, la traducción automática. Así es. Desgranaremos cómo funcionan estas herramientas tan potentes que utilizan la inteligencia artificial para traducir idiomas casi al instante. Exacto. Y no solo eso, también vamos a ver las diferencias clave entre dos de los traductores automáticos más populares, Google Translate y DeepL. Y por supuesto, daremos consejos para que puedas utilizarlos de manera efectiva y responsable en tu vida diaria. La traducción automática se ha convertido en una herramienta fundamental para muchísima gente en el mundo actual, ya sea para viajar, para trabajar, para estudiar o simplemente por pura curiosidad. Totalmente de acuerdo. Empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente estos traductores automáticos? ¿Cómo funcionan? Yo creo que todos tenemos una idea general, pero me encantaría que nos lo explicaras con más detalle. Vale, pues básicamente los traductores automáticos son programas informáticos que usan inteligencia artificial para traducir texto o voz de un idioma a otro sin la intervención humana directa. O de que la máquina hace todo el trabajo. Exacto. Y la clave de todo esto reside en algoritmos muy complejos de aprendizaje automático, especialmente lo que llamamos redes neuronales. Redes neuronales, una ciencia ficción. Pues sí, un poco. Estas redes se entrenan con cantidades ingentes de datos lingüísticos, millones y millones de frases, párrafos, textos completos. ¿Y qué hacen con toda esa información? A través de esa información aprenden los patrones y las relaciones complejas que existen entre los diferentes idiomas. Ya veo, es como si estuvieran estudiando idiomas durante años, ¿no? Exactamente. Lo fascinante es que, gracias a estas redes neuronales, el sistema no solo aprende las palabras individuales, sino también el contexto en el que se usan. Es decir, comprende el significado de la frase en su conjunto. Eso me parece increíble. Pero ¿cómo se traduce eso en el proceso de traducción en sí? ¿Qué pasos sigue la máquina para traducir un texto? Podemos dividirlo en varias etapas. Primero, el sistema realiza un análisis a fondo del texto que se quiere traducir, el texto original. ¿Qué tipo de análisis? No solo identifica las palabras, sino que también analiza la estructura gramatical de la frase, las relaciones entre las palabras y el contexto general del texto. Es decir, no se limita a traducir palabra por palabra, ¿no? No, eso sería un desastre. Es como si hiciera una radiografía completa del lenguaje, entendiendo todos los matices. Interesante. Y después de esa radiografía, ¿qué pasa? Después viene una etapa fundamental, un procesamiento intermedio en el que el texto original se transforma en una representación interna del significado. Representación interna del significado. Imagina que se extrae la esencia del mensaje, la idea pura, independientemente del idioma en el que se haya expresado. Ajá. Entonces, como un lenguaje universal que la máquina pueda entender. Exacto. Y luego, basándose en esa representación, el sistema genera el texto equivalente en el idioma que se desea, el idioma objetivo. ¿Y cómo se asegura de que la traducción sea precisa y natural? Pues hay una etapa final de refinamiento en la que se ajusta el estilo, el tono y la fluidez del texto traducido para que suene lo más natural posible para un hablante nativo. Es decir, que no solo se traduce el significado, sino que se intenta que la traducción suene bien, ¿verdad? Correcto. Y todo esto gracias a las redes neuronales que, a través de mecanismos de atención, se enfocan en las partes más importantes del texto para capturar mejor el significado. Esto es algo que los sistemas de traducción antiguos no podían hacer de manera eficiente. Es increíble cómo ha evolucionado la tecnología. Recuerdo que antes se hablaba mucho de los traductores que funcionaban con reglas lingüísticas. Sí, esos eran los primeros sistemas de traducción automática. Se basaban en reglas gramaticales y diccionarios predefinidos por programadores. Y supongo que eran bastante limitados, ¿no? Por supuesto, el lenguaje es muy complejo y lleno de excepciones. Así que este enfoque basado en reglas no era muy efectivo para textos complejos o con un lenguaje más coloquial. Entonces, ¿qué vino después? Después llegó la traducción estadística, que utilizaba análisis estadísticos de grandes corpus de textos bilingües para encontrar patrones y probabilidades de traducción. Y eso era mejor. Sí, era una mejora significativa, pero aún le faltaba la capacidad de comprender el contexto de manera profunda. Entiendo. Y finalmente llegamos a la traducción automática, neuronal, que es la que utilizan Google Translate y DeepL. Exactamente. La traducción neuronal es una revolución porque utiliza redes neuronales inspiradas en el cerebro humano para aprender el lenguaje de una forma mucho más holística y contextual. Y esto es lo que les permite a estas herramientas ofrecer traducciones mucho más precisas y naturales. Sin duda. Claro que cada herramienta tiene sus propias características y peculiaridades en cuanto a la cantidad de datos con la que se entrena, la arquitectura de la red neuronal y los idiomas que se priorizan. Hablemos un poco de cada una. Empecemos con Google Translate.
¿Por qué es tan popular y utilizada en todo el mundo? Google Translate tiene varias ventajas clave. Primero, es un servicio completamente gratuito, lo cual lo hace accesible para cualquier persona con conexión a Internet. Eso es fundamental, por supuesto. Segundo, tiene una cobertura lingüística increíblemente amplia, con soporte para más de 100 idiomas. Más de 100 idiomas. Es una barbaridad. Sí, es impresionante. Y tercero, ofrece una gran variedad de funciones, más allá de la simple traducción de texto. ¿Qué tipo de funciones? Por ejemplo, puedes traducir voz en tiempo real, lo que es muy útil para conversaciones. También puedes traducir imágenes como letreros o menús, lo que es genial para viajar. Recuerdo haber usado esa función en un viaje y me salvó la vida. También puedes traducir páginas web completas con un solo clic e incluso puedes subir documentos en varios formatos como Word o PDF para que los traduzca. Vaya, es una navaja suiza lingüística. Y no se queda ahí. También tiene un modo sin conexión, por si no tienes acceso a Internet, un diccionario para buscar definiciones y sinónimos y un libro de frases donde puedes guardar las traducciones que usas con frecuencia. Increíble. Parece que lo tiene todo. Pasemos ahora a DeepL. He oído que es famoso por la calidad de sus traducciones, sobre todo en ciertos idiomas. Sí, DeepL ha ganado mucha reputación por la alta precisión y la naturalidad de sus traducciones, especialmente en idiomas europeos. ¿A qué se debe esa mayor precisión? Se cree que se debe a varios factores. Primero, la calidad y la especificidad de los datos con los que se entrena su red neuronal. Se enfocan en combinaciones lingüísticas específicas, lo que les permite afinar la precisión en esas áreas. Y segundo. Segundo, la arquitectura de su red neuronal podría estar optimizada para priorizar la fluidez y la captura de matices. Ya veo, es como si hubieran perfeccionado la fórmula para esos idiomas. Y también hay que destacar que, aunque tiene una versión gratuita, DeepL ofrece una versión de pago con más funcionalidades, lo que sugiere que invierten más recursos en el desarrollo de su tecnología. Interesante. ¿Y qué funciones destacarías de DeepL? Además de la traducción de texto de alta calidad, DeepL también permite traducir documentos manteniendo el formato original, lo cual es muy útil. Eso es importante para documentos con un diseño complejo. Exacto. Pero una de las funciones más potentes y que lo diferencia de Google Translate es el glosario personalizado. Glosario personalizado. ¿Qué es eso? Te permite definir cómo quieres que se traduzcan ciertos términos específicos. Por ejemplo, si trabajas en un campo técnico o especializado, puedes crear un glosario con la terminología específica de tu sector. Eso es muy útil para asegurar la consistencia y la precisión en las traducciones, sobre todo en ámbitos profesionales. Totalmente. Y además de todo esto, DeepL tiene una interfaz muy limpia, sencilla e intuitiva. Es muy fácil de usar. Bueno, creo que ya tenemos una idea bastante clara de las características principales de cada herramienta. Pero para nuestros oyentes que aún no se deciden, podríamos hacer una comparación directa entre Google Translate y DeepL. Claro, podemos resumir las principales diferencias en varios aspectos clave. Primero, la cantidad de idiomas. Google Translate es el claro ganador con más de 100 idiomas, mientras que DeepL se centra en unos 30, principalmente los principales idiomas europeos. Segundo, la precisión. En cuanto a la precisión, DeepL generalmente se considera más preciso, sobre todo en las combinaciones lingüísticas para las que ha sido específicamente entrenado. Aunque Google Translate ha mejorado mucho en los últimos años, DeepL sigue siendo la opción preferida para muchos usuarios que buscan la máxima precisión. Tercero, la naturalidad. DeepL suele producir traducciones más fluidas y con un tono más humano. Sus traducciones suelen sonar más naturales que las de Google Translate, que a veces puede sonar un poco robótico. Cuarto, las funciones adicionales. En cuanto a las funciones, Google Translate ofrece una gama mucho más amplia, como la traducción de voz e imágenes, el modo sin conexión, el diccionario y el libro de frases. DeepL se centra más en la calidad de la traducción de texto y documentos, junto con su potente glosario personalizado. Quinto, el precio. Google Translate es un servicio completamente gratuito, mientras que DeepL ofrece una versión gratuita con limitaciones y una versión de pago con más funcionalidades. Y por último, la interfaz. Ambas herramientas tienen interfaces sencillas e intuitivas, aunque DeepL se caracteriza por su diseño minimalista y elegante. En resumen, la mejor herramienta dependerá de las necesidades de cada usuario. Si necesitas traducir a muchos idiomas o utilizar funciones adicionales como la traducción de voz o imágenes, Google Translate es la mejor opción. Si buscas la máxima precisión y naturalidad en idiomas europeos, DeepL es la herramienta ideal. Exacto. Lo importante es conocer las fortalezas y debilidades de cada herramienta para elegir la más adecuada en cada situación. Ahora, hablemos de cómo podemos usar estas herramientas de manera efectiva. ¿Qué consejos prácticos nos darías? Un consejo fundamental es dividir los textos largos en fragmentos más pequeños antes de traducirlos.
Esto suele mejorar la precisión porque los sistemas pueden procesar mejor el contexto en porciones más cortas. Es decir, no le demos un texto enorme de golpe, sino que lo dividamos en párrafos o frases. Correcto. También es importante revisar la gramática y la ortografía del texto original antes de traducirlo. Cualquier error en el texto original puede afectar negativamente a la calidad de la traducción. O sea que la máquina no hace milagros, necesita un buen material de partida. Así es. Otro consejo importante es utilizar un lenguaje claro y sencillo. Hay que evitar el uso excesivo de jerga, expresiones coloquiales o frases muy complejas que puedan confundir a la inteligencia artificial. Hay que escribir pensando en que la máquina nos va a entender. Exacto. Y si no estás satisfecho con la traducción, prueba a reformular la frase original de diferentes maneras. A veces, un pequeño cambio en la estructura de la frase puede mejorar la calidad de la traducción. ¿Algún consejo específico para los usuarios de DeepL? Si trabajas con terminología específica, utiliza el glosario personalizado de DeepL para asegurar la coherencia y la precisión en tus traducciones. Y que actualízalo a menudo para que esté al día. Por supuesto. También te recomiendo que te familiarices con las opciones de configuración de DeepL. Puedes ajustar el nivel de formalidad o elegir traducciones alternativas si están disponibles. Y para los usuarios de Google Translate. Aprovecha las funciones específicas que ofrece Google Translate según tus necesidades. La traducción de voz es genial para conversaciones, la traducción de imágenes te puede salvar en muchas situaciones y el modo sin conexión es muy útil si no tienes internet. Y recuerda que puedes guardar las traducciones que uses con frecuencia en el libro de frases para acceder a ellas rápidamente. Un último consejo, y esto vale para ambas herramientas. No tengas miedo de experimentar. Experimentar. Prueba a traducir el mismo texto con ambas herramientas y compara los resultados. A veces una herramienta puede ser mejor para ciertos tipos de texto o para ciertas combinaciones lingüísticas. O sea que no hay una herramienta mejor que la otra, sino que la mejor herramienta dependerá del contexto. Correcto. Y no dudes en combinar ambas herramientas. Puedes usar DeepL para traducir las partes más importantes de un texto y Google Translate para traducir las partes menos críticas. Una vez que tenemos la traducción, ¿cómo podemos evaluar su calidad? Primero, hay que leer la traducción con ojo crítico, buscando errores gramaticales, ortográficos o frases que no suenen naturales. Es decir, no confiar ciegamente en la máquina. Exacto. Siempre es recomendable comparar la traducción con el texto original para asegurarte de que el significado se ha transmitido correctamente. Y tener en cuenta el contexto en el que se va a usar la traducción. Sí, por supuesto. Si la traducción es para un correo informal, el tono puede ser más coloquial. Si es para un documento oficial, el tono debe ser más formal. Y si tienes dudas, siempre puedes consultar con un hablante nativo del idioma al que se ha traducido el texto. Esa es una gran idea. Y por último, confía en tu sentido común. Si una traducción te suena rara o no tiene sentido en el contexto, probablemente haya un error. Claro, al final la máquina no puede sustituir por completo al juicio humano. Así es. Y es importante ser conscientes de las limitaciones de la traducción automática. ¿Cuáles son esas limitaciones? Estas herramientas pueden tener dificultades con textos muy complejos, con mucho contenido cultural o con juegos de palabras y dobles sentidos. No siempre capturan todas las sutilezas del lenguaje humano. O sea que hay que usarlas con precaución, especialmente para textos importantes. Correcto. Para textos que requieren una gran precisión o que van a ser publicados, siempre es recomendable que un traductor profesional revise la traducción realizada por la máquina. En resumen, la traducción automática es una herramienta increíblemente poderosa que nos ha abierto un mundo de posibilidades. Podemos acceder a información en otros idiomas, comunicarnos con personas de todo el mundo y romper las barreras lingüísticas como nunca antes. Sin duda, la traducción automática está transformando la forma en la que nos comunicamos y accedemos a la información. Pero es importante utilizarla de forma responsable, siendo conscientes de sus limitaciones y complementándola con el juicio humano cuando sea necesario. Totalmente de acuerdo. La clave está en usar estas herramientas de forma inteligente para aprovechar al máximo su potencial sin caer en la trampa de pensar que son perfectas. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo creéis que seguirá evolucionando la inteligencia artificial en el campo de la traducción automática? Es una pregunta fascinante. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y es difícil predecir qué nos depara el futuro. Veremos traducciones aún más precisas y naturales. ¿Podrán las máquinas algún día traducir la poesía y el humor con la misma sutileza que un humano? ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que la inteligencia artificial seguirá transformando la forma en la que nos comunicamos y entendemos el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje alucinante al mundo de la traducción automática. Esperamos que haya sido un episodio informativo y estimulante. Ha sido un placer compartir mis conocimientos con vosotros. Y a todos nuestros oyentes,
Nos vemos en el próximo episodio de Inteligencia Artificial Educativa. Hasta pronto.